que trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la vida de sus creyentes, en la vida de sus discípulos, de sus apóstoles, en la iglesia primitiva y así sucesivamente, bendiciones que alcanzan hasta el día de hoy, mañana y por siempre, pero para los que creen. La condición es para los que creen. Quiero hablar antes de que se me pase por alto esto, hermano, y que leamos la Biblia, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús llega cuando está Lázaro, cuando tiene 4 días de muerto, ¿verdad? Le dice, Lázaro resucitará. ¿Crees esto? Una pregunta que el que cree, hermanos, el que cree en eso tiene muchos beneficios. Así que espero en el nombre de Jesús que usted en este momento tenga la humildad para poder leer la palabra, distanciarse de prejuicios, porque ayer hablábamos con unos miembros de nuestra iglesia y me decía, pastor, yo he aprendido que cuando Dios habla, no vamos a poner, es que este versículo lo dijo hace 3 semanas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre va a ser la misma, sino que siempre hay que tratar de librarnos de prejuicios. Por ejemplo, nosotros los predicadores decimos, ¿verdad? Versículos trillados, o sea que casi siempre son estandartes para predicar. José 1:9, Juan 3:16, Romanos 8:28, Apocalipsis 3:20 y así un montón de versículos, pero que la palabra de Dios siempre tiene algo para nosotros, aunque sea la misma. Entonces, ojalá que Dios pueda hablar a su vida, pero entonces necesitamos humildad. Necesitamos, hermanos, lo que es distanciarnos del prejuicio, pero algo también importante es no solamente ser un oidor, tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, porque en ocasiones oímos, pero ese mensaje no entendimos lo que Dios nos quería decir. ¿Por qué? Porque no venimos, o sea, estamos escuchando, pero no con atención. Estamos prestos, quizás nuestra mente está divagando en otras cosas, quizás estamos ahí porque nos están obligando nuestros padres o quizás nuestra pareja o porque el pastor está pendiente. Esto es personal, hermano, pero tiene que usted escuchar y decir, esto me está pidiendo Dios que haga o esto me está hablando Dios y la palabra es perfecta. Bien. Sin más preámbulo, entonces vamos a leer la escritura en 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 7. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿a dónde? En los cielos para vosotros. Hay una herencia reservada no en la tierra, en el cielo, no en el espacio, en el tercer cielo, donde se encuentra Dios. Dice que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios mediante la fe. O sea, usted es guardado por el poder de Dios. Pero ¿qué activa que Dios lo guarde? La fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por esta palabra, Señor. Y quisiéramos pedirte que en la vida de cada uno de nosotros que decimos que tenemos fe en ti, Señor, una fe donde Pedro lo compara y dice que es mucho más preciosa que el oro, pero que debe de ser puesta a prueba, Señor, o sometida a prueba esa fe. Señor, dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra, mi Dios,
cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso le pedimos ahora que nos hable el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos si usted se paró para leer la Escritura. Mire, quizás por andar por las carreras, digamos que este mensaje tendría como propósito el que conozcamos esas bendiciones que implica la resurrección, pero para el que cree. O sea, no podemos, usted no puede, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no solamente radica en que usted crea en Dios, que usted crea en Jesús, usted tiene que creer que Él resucitó de entre los muertos. O sea, es tan básico, hermanos, sobre toda digamos que una doctrina, hermanos, fundamental en la vida de los creyentes es creer en la resurrección después de la muerte. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Jesucristo. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos. Dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego los que estemos vivos. Hay un momento donde todos los que ya partieron con el Señor y los que estemos vivos cuando venga Cristo, dice que en un abrir y cerrar de ojos, estos cuerpos van a ser transformados. Porque este cuerpo, el cuerpo de carne y sangre, no pueden heredar la vida eterna. Necesitamos un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado se lo da Jesucristo el día que usted nace de nuevo. Entonces usted cree en Jesús, usted cree que resucitó entre los muertos. Ahora, entonces, según el apóstol Pedro en su epístola a la iglesia dispersa que estaba pasando por pruebas difíciles, solo imagínese perder su hogar, andar en una tierra que no es la de ellos, y no solo eso, sino perseguidos, porque algunos hemos estado en este país de manera inmigrante, pero no nos anda siguiendo el ICE, estoy hablando acá en Estados Unidos, pero hay gente que sí. Entonces, tenemos el apóstol Pedro, ve muchas bendiciones, pero dice claramente, hermanos, que hay muchas cosas que vienen como resultado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no por nosotros. Y por eso, hermanos, la resurrección del Señor Jesús, número uno, fue aceptada. En un momento de la historia, el Viernes Santo, a las 9 de la mañana, lo levantan en una cruz. De las 9 de la mañana a las 12, estoy hablando hora de nosotros, ¿verdad? No hora judía, porque sería hora tercera, hora novena, hora sexta, hora novena. Entonces, al pleno mediodía hay una oscuridad total, podemos decir nosotros un eclipse de sol, ¿verdad? Totalmente oscuro eso. Luego, a las 3 de la tarde, consumado es, el Señor entrega su espíritu. Él, hermanos, literalmente murió. No es que estuvo en una catarsis, no, Él murió. Él prácticamente puso su vida. Llega José de Arimateo, lo bajan de la cruz, lo envuelve en una sábana. Fueron testigos que Él había muerto. Habían varias mujeres ahí. Juan el amado también pudiera dar fe. Él perdió la vida. Ahora, pero llegamos, pasa el sábado, momentos desconcertantes. Yo me imagino las dudas, ¿verdad? Pero es que yo estaba 100% seguro que Él era el Mesías, quizás dijo Pedro. O sea, si Él iba a redimir a Israel. Empezaron conflictos porque si Él hacía, fuimos testigos cómo levantó muertos. Fuimos testigos cómo echaba fuera demonios. Fuimos testigos, caminó sobre las aguas. O sea, ¿cómo es posible que permitió que le quitaran la vida? Habían olvidado que el Señor ya les había dicho más de 3 veces, es necesario que vaya allá a Jerusalén y que sea encarcelado por los principales, sea crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. Pero claro, estaban, como lo habían visto morir, hay un momento donde había esa duda, ¿verdad? De decir, yo creo, pero lo que estoy viendo, no sé, entre la razón y el creer, un conflicto, como muchos quizás hemos pasado.
tal vez no de ese índole porque ya tenemos el cuadro completo, pero el tercer día, el primer día de la semana, cuando llegaron esas mujeres y empezó a aparecerse a los discípulos, dicen algunos que es un matrimonio los que iban a Emaús, y cuando regresan, cuando se les aparece nuevamente, ya Tomás puso su mano en donde estaban los agujeros, donde puso su mano en el costado, donde aquel soldado le atravesó la lanza y que de ahí salió sangre y agua. Ya Él es. Entonces, esa resurrección fue aceptada. Amén. Yo no sé si usted ya aceptó que Jesús resucitó entre los muertos. Ahora, y luego se comprobó. Hubo un momento donde los discípulos comprobaron que Jesús había resucitado. Y ese testimonio, mis amados, lo defendieron a toda costa. Que es algo que en lo personal a mí me enseñaron, hermanos, a defender en quien yo he creído. Que mis principios no son negociables. Mis principios no son, especialmente los que tienen que ver con Dios. Lo que tiene que ver con Dios en medio, no cabe en mi mujer, no cabe en mis hijos, no cabe en mis padres. No es que no los ame, pero primero es Dios. Claro que vamos a amar a la familia. Después de Dios, lo más hermoso es la familia. Pero no pueden ocupar el lugar de Dios. Y estos hombres defendían a toda costa. Porque al principio no crea que soy cristiano, oh, te aplaudo, gloria a Dios. No. Pablo, hermanos, todavía se cometían ciertas injusticias, atrocidades, hasta los mataban. Esteban, el primer mártir de la iglesia, bien pudo haber dicho, no se preocupen, voy a negar mi fe, ya no creo en Jesús. No, él le dijo, duro de corazón, siempre resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo queriéndolos convencer del error. Y así hay muchos, hermano. Así conozco yo muchas personas que el Señor los quiere sacar del error, pero ellos tienen un defecto: se empecinan en sus necedades, se empecinan en su vana manera de creer. Y entonces por eso siempre viven sus vidas término promedio, siempre viven sus vidas con errores, con necedades, con fracasos, porque no han aprendido a que las verdades bíblicas penetren en su corazón, que no los muevan. Entonces, para mí, hermanos, la resurrección del Señor fue aceptada, fue comprobada, se defendió a toda costa. Pedro y Juan son llevados al concilio, les prohíben, los castigan. Y cuando ellos salieron de ahí, no crean que dijeron, y esto es ser cristiano. Dice que salieron gozosos por haber padecido por el nombre de Cristo. Qué diferencia, ¿verdad? Porque hoy en nuestros tiempos a muchos no les gusta pagar el precio por el Señor. No nos gusta negarnos a nosotros mismos. Queremos siempre la zona de la comodidad. Queremos que todo esté servido en bandeja de plata. Hermanos, qué difícil es, ¿verdad? Pero son esos tiempos, y ojalá que el Espíritu Santo a la iglesia del Señor, con esta plaga que ha venido, nos saque de eso, hombre. Nos saque de esa trinchera de la cobardía y podamos decirle a las personas que Cristo tiene poder para sanar ese coronavirus. O sea, que no nos amedrentemos. Pero entonces la fe, el hecho de la resurrección de Jesús se aceptó, se comprobó, se defendió, se sufrió, no importando nada. Hermanos, si sabe que para Pedro dice, es un privilegio que a mí me quiten la vida por creer en Jesucristo. Porque Jesús se lo reveló y le dijo, mira, cuando tú seas viejo vas a extender tus manos y te van a llevar. Y todavía dice Juan, dando a entender cómo iba a morir. Porque si usted recuerda, de todos los apóstoles, el último que casi murió de 100 años, creo, fue Juan el Amado. O sea, imagínense, alguien que sobrevivió a mucha persecución, pero a todos los apóstoles, dicen la tradición, pero por ejemplo al apóstol Pedro dicen que no se sintió digno morir crucificado
en pie como su maestro, sino que pidió de cabeza, porque ese privilegio era del Señor Jesús. El apóstol Pablo dicen que murió decapitado, que le pusieron la guillotina y para él el morir fue ganancia. Hermanos, imagínense, y estas epístolas a estos miembros andan siendo perseguidos por ser cristianos y defendieron su fe. Jamás, hermano, otra característica es que jamás negaron la fe, porque hay gente que solo es cristiano en cuatro paredes. Hay gente que los domingos se pone la corbata, se pone el uniforme y entre semana vive peor que un mundano. No estamos acostumbrados a defender nuestra fe. Porque entonces, en cambio, estos discípulos jamás negaron su fe. Yo he conocido personas, aunque no me lo crea, yo he conocido, en nuestra iglesia central había un acomodador que siempre me saludaba, me recibía, me acomodaba. Hablábamos así, siempre cuando le hacía así es que íbamos dos. Cuando le hacía así es que íbamos tres. Mi esposa, ¿quién más? Yo y mi hijo, no es que estaba pequeño. No me acuerdo quién era la otra persona, pero bueno, pero íbamos tres. De repente se me desapareció. Como yo a veces veo servidores, y el latino que no apareció, fíjate, a saber qué onda, ¿verdad? Pero uno hace cuenta y caso que ahí están en la jugada, pues. Y llego, trabajaba en una maquila. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos esta costumbre. Es una, pues no es ni bíblico, pero es una costumbre que se identifica, ¿verdad? Así como en los tiempos de persecución, para saber si usted era cristiano, que eran perseguidos y hacían sus reuniones bajo las catacumbas, para saber si usted y yo éramos cristianos, yo hacía una silueta de un pez, el famoso Ixoe, no sé si lo han oído. Entonces, si la persona veía que usted hacía eso y él decía sí, sabía que era cristiano, y el otro si no entendía. Entonces era una manera de darnos a entender. Y hoy en nuestros tiempos, ¿cómo es? Cuando usted ve a un hermano en Cristo, por lo general decimos, Dios le bendiga. Y yo vi al hermano, y entonces, hey, el que me acomoda allá en la central, el que tiene el privilegio, y yo de lejos, porque no me había visto, y empiezo, hermano, y me vuelve a ver, y desde luego que me conoció. Yo le digo, hermano, Dios le bendiga, y me dijo, aquí no soy cristiano. Entonces mucha gente quiere ser cristiano y comportarse como mundano. A mí me hacen preguntas como, pastor, ¿y puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? Que no tienen el Espíritu Santo, pues, que no tienen la palabra de Dios, pues. Pues cosas que no hay que discutir. Lo que es rojo y lo que es negro. No hay términos medios. Sí, bien serio, me queda bien dulce, para mí me vale. Pues entonces, mire, hermanos, jamás se negó. Nunca, por favor, nunca niegue su fe. Nunca niegue su fe. No es negociable, hermanos, su fe. Aún así, tenga que perderlo todo. Dios se lo puede multiplicar 100 veces más, dijo Jesús. Pero tiene que tener carácter. Tiene que tener convicciones. Porque la resurrección de Jesucristo demanda, hermanos, convicción. ¿Sabe? La resurrección de Jesucristo, ese mensaje. Porque, mis amados, el Señor les dijo, id y predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Jesús venció la muerte, Él resucitó, en Él hay perdón de pecados. El evangelio, hermanos, no es malas noticias. Ahora, que la persona no acepte ese hermoso regalo, definitivamente nosotros le decimos, ¿verdad? Pues entonces le espera el infierno. O sea, esa es una verdad, no es que yo lo desee, es que el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Y esta es la condenación, dijo Jesús, que el mundo amó más las tinieblas que la luz es Cristo. Entonces se expandió el evangelio, se expandió esa noticia. Y recuerde que aún en la cúpula de los judíos, en la religión judía, estaban los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Para ellos, hermano, cuando usted moría, se acababa la vida. Y Jesús vino a aclarar y decir, hermanos, que no es así. Y luego las epístolas
Dicen que el Señor nos da un espíritu vivificante, o sea que vamos a volver a vivir. Ahora, pero el problema es que nosotros queremos mezclar la parte natural con la espiritual. Y no es, tenemos que separar todo eso. ¿Usted quiere estar en el cielo? Sí. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Sí. Y para ello, para estar en el cielo, ¿qué tenemos que hacer? Perder esta naturaleza humana, que es algo que muchas veces a nosotros nos duele, como a los discípulos. No comprendieron cómo Jesús murió, pero ellos comprobaron que Jesús resucitó. Y por eso dice Pablo, y asimismo va a traer a los que creyeron en Él. Por eso cuando usted y yo estemos ausentes de este cuerpo, ¿sabe dónde vamos a estar? Presentes al Señor, dice la Escritura. Así que, hermanos, la muerte nos duele a los que nos quedamos vivos, pero al que es separado de su naturaleza por la soberanía de Dios, hermanos, es una gran victoria. Ahora, ese mensaje se expandió. Recuerda cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y llega al Areópago, y cuando habló de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, ¿sabe qué le dijeron ellos? ¿Cómo es eso? Porque al ser humano, al griego, que un hombre después de la muerte volviera, ya no era importante, porque no eran capaces de creerlo. Y como así hay gente ahora. Hay gente, hermano, que solo creen algunas cosas de la Biblia, no lo creen todo. Y triste por ellos. Especialmente, mire, hay sectas donde niegan la deidad de Jesucristo. Hay sectas, hermano, donde niegan la deidad del Espíritu Santo. Es tan terrible. Pero en cuanto a la expansión, hermanos, aún en nuestros tiempos se sigue proclamando esa verdad. Cristo viene otra vez, tal vez al anochecer o al amanecer, pero Cristo viene por su iglesia. Gloria a Dios. Hermano, qué lindo eso, llenarnos de esperanza. Y yo como pastor de vez en cuando les recuerdo a las ovejas cuando estamos predicando, cuando tenemos el privilegio de verlo, les digo, hermanos, por favor, no caigamos en ese afán. De vez en cuando miremos al cielo, porque de ahí va a sonar una trompeta y Cristo viene por nosotros. No perdamos esa esperanza. Pero mientras eso no suceda, no seamos egoístas como Israel, que Israel ha hecho una religión exclusiva, solo de una nación, solo de una raza, cuando el amor de Dios es para todos, sin acepción de religión. La religión divide, la religión priva, en cambio Cristo da libertad. Cristo da amor verdadero, desinteresado, y eso se sigue, hermanos, proclamando. Cristo ha resucitado, y todo buen creyente basamos, ¿y en qué creemos? En que Cristo resucitó, en que el Señor me ama, en que el Señor me ha perdonado mis pecados, y que el día que yo muera voy a ir al cielo, no porque fui bueno o porque fue malo, sino porque Jesús pagó por mí un gran precio en la cruz del Calvario y resucitó entre los muertos, y es la comprobación. Por eso dice Pablo en Corintios, Cristo las primicias, luego los que somos de Cristo vamos a participar en una hermosa resurrección. Y sabes, todavía Apocalipsis dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, no van a participar de la primera resurrección, que es para salvación. Y los que participaron en la segunda resurrección es para condenación. Entonces, mis amados, es hermoso la resurrección del Señor porque fue aceptada, se tuvo un proceso de aceptación, se comprobó, se defendió, se sufrió, jamás se negó, se expandió y se sigue proclamando. Ahora vamos a ver entonces rápidamente la bendición de la resurrección para los que creen. ¿Cree usted que Jesús resucitó? ¿Cree que una persona al morir no es que su vida se termina, sino que comienza lo mejor? ¿Lo crees? Esa fue la pregunta que le dijo el Señor a Marta. ¿Crees? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Usted cree? ¿Está convencido que al morir usted va a ir al cielo? ¿Está convencido que el morir es ganancia? ¿Está convencido que el reino de Dios no es en esta tierra? ¿Está convencido que la fe
no es una fe material, sino que es una gran bendición espiritual. Está convencido que hay que buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas vengan por añadidura. Está convencido a quién usted le sirve. Está convencido a quién usted le ha entregado su vida. Está convencido que las decisiones en el espíritu que usted ha tomado, Dios se las va a respaldar. Está convencido que Dios está con usted. Está convencido que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay convencimiento en su corazón, porque si hay convencimiento de la resurrección, ese es el punto de partida para lo demás. Si usted está convencido en la resurrección de Cristo, lo demás es secundario. Lo demás todo es secundario, porque lo mejor no está en el porvenir en esta tierra, está cuando vengan las promesas celestiales. Veamos entonces la bendición de la resurrección para los que creen. No es para todos, solo para los que creen. Y cuando digo los que creen, recuerde, Santiago dice, ¿crees en Dios? Sí, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, hay una fe inteligente y hay una fe espiritual, que no es la misma, hermano. O sea, la fe, no, si yo creo en Dios, pues, si lo dices del diente al labio, pero eres capaz de aceptar que hubo un hecho histórico que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, aceptar que nació de una virgen, que no fue concebida por un hombre, sino que el Espíritu Santo llegó a su vientre y depositó al Hijo de Dios. ¿Crees eso? ¿Crees? Porque cuando tú crees que Jesús es la resurrección y la vida, le dijo Simón, uno que estaba en el templo, ahora despides en paz. Ahora mi Señor despide en paz a su siervo. Porque cuando uno cree en la resurrección de Cristo, tiene paz para aceptar y recibir todo lo que venga, hermano. Entonces, la bendición de la resurrección para los que creen, en primer lugar, mira el versículo, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su ¿qué? Gran misericordia. ¿Ok? Las bendiciones, hermano, perdóneme, le voy a aclarar, no es por lo que usted hace, es por la misericordia de Dios. Nunca se vaya a ir por ese camino de presumir sus obras. No, es que en la iglesia yo soy el que más diezmo, es que en la iglesia soy yo el que más sirvo, es que en la iglesia soy yo el que... Cuidado, porque Dios muchas veces ve nuestras obras como trapos de inmundicia. Usted tiene que aprender a que cualquier cosa que haga, hágalo por amor y para la gloria de Él y de manera desinteresada. Porque las cosas que Dios nos da es por misericordia. Esto, hermanos, porque es muy peligroso, porque muchos en ocasiones caen en un envanecimiento. Hay pastores que se creen indispensables, hay pastores que creen que ellos son la mente de toda la iglesia. Si detrás de una iglesia hay un montón de servidores, hermanos, diezmadores, gente comprometida, maestros de escuela bíblica, hermanos en los parqueos, hermanos en cocina que se queman las manos para que un patán venga a decir, no es que yo soy el importante, semejante farsante pecador. O sea, muchas veces, hermanos, cometemos el error de caernos en el envanecimiento, como en el hogar. Muchas veces la persona que aporta más se siente con más poder, se siente con más derecho, se siente que ya no le pueden decir nada porque él es el que sostiene la familia. El que sostiene la familia se llama Cristo, que nunca se te olvide. Entonces, mira, dice ahí, según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Por qué, hermanos, renacer? ¿Renacer qué? Para una esperanza viva. Entonces, si hoy tenemos una esperanza viva, antes teníamos una esperanza muerta. Te lo repito, si hoy con la resurrección de Cristo tenemos una esperanza viva, antes teníamos una esperanza muerta. ¿Qué te hizo a ti tener una esperanza viva? La verdad en Cristo, porque la verdad nos ha hecho libres. Una esperanza viva. Entonces, esa es la primera bendición. La bendición de la resurrección para los que creen es que nos da una esperanza viva. ¿Y por qué dice esto, pastor? Porque existen esperanzas vanas.
Mire, yo conozco gente que creen que un elefante les da buena suerte. Yo creo, hay mujeres que dicen, amado mío, que te crezca la panza porque así como Buda y él trae buena suerte. Yo digo, ahora sé por qué aquel le está echando tremenda panza, ¿va? Hermanos, imagínense esperanzas vanas. Gente que dice, no pastor, voy a poner ruda en un florero para que me traiga buena suerte. Esperanzas vanas. O sea, cosas que realmente, y claro, ¿verdad? Satanás, con tal de tenerte engañado, te puede hacer un par de milagreros, un par de milagritos de eso, para que sigas vano o te condene Dios por rechazar la resurrección de Cristo. Hermanos, tenemos una esperanza viva. ¿Sabe que hay esperanzas religiosas? ¿Cuántos van a ser condenados por una vana religiosidad? Porque le creyeron más a un hombre. Pero con todo respeto, no quiero ser hiriente. Aquellos que están convencidos que el hombre le perdonó los pecados. Ya no le debo a Dios porque aquel me dijo que mis pecados eran perdonados. El único que perdona pecados es Jesucristo. O sea, ¿cuántos están ahí, hermanos, creyendo que porque invitaron al pastor a comer ya son salvos? Yo feliz de que me inviten a comer, pero eso no les da santidad. Eso no les da gracia delante de Dios. Gente que tiene una esperanza vana. ¿Por qué vana, hermanos? Porque por más que crean en eso, delante de Dios, eso no hay resultados. Mira, las creencias sin ninguna base de la palabra de Dios. Ejemplo, pastor, la reencarnación. Aquellos que creen que cuando mueren no hay una eternidad, no hay un cielo, sino que usted vuelve a nacer en esta tierra. Y si usted hizo buenas obras, el karma se le revela y usted nace en un bonito animal. Pero si usted fue malo, usted va a nacer en una culebra. ¿Ya? Usted va a ser una mosca. Y allá anda una mosca, la voy a matar. No, es tu tío, es tu tío. ¿Cuál tío? Es una mosca que nació de la putrefacción de una carne, de una basura. O sea, pero imagínense, y la gente cree en esas cosas. Los que conocemos la verdad podemos hacer risa de eso, pero hay gente que lo cree. Hay gente, hermano, que cree, muere diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús es la primera creación de Dios y que a él el Señor le dio toda potestad. No, Jesús es eterno. Lo que pasa es que cuando hablamos de Jesús le ponemos un punto cronológico. Nacido de la Virgen María, preciosa mujer. Mujer como ella no ha habido, ni habrá, porque las de ahora son bien bravas, hermano. Nada de sometidas. Pues sí. Entonces mire, hermano, qué increíble. Entonces, no le dan el título. Dice, fíjate, mientras no aparezca el anticristo, hay un espíritu de anticristo. El que niega dice que Jesús ha venido en carne. Ese es el espíritu del anticristo. Aquellos que niegan que Jesús ha venido, el Mesías. Y ese espíritu del anticristo, perdóneme, con todo amor y respeto lo tienen los judíos, porque siguen esperando al Mesías. Ahora, y hay gente como las sectas que no le dan la deidad a Jesús, al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, y mueren. No me ponga sangre porque ese es pecado. Mueren creyendo que a través de la secta. No, a mí léame la perla del gran precio, porque en esa hay salvación. Ponen un libro de un hombre y debajo la escritura. Grave error, hermano. Triste para ellos. En cambio nosotros los cristianos, nuestra máxima autoridad de fe es la palabra de Dios. Nuestro ejemplo a seguir no es un pastor sinvergüenza. Bueno, no lo digo por mí, yo a little bit, pues sí, sino que, hermano, nuestra esperanza está en Cristo. Yo no sé usted, con los años uno empieza a meditar sobre ese encuentro que tendré yo, o ese paso sería con la muerte. Ese día que voy a dejar de respirar,
ese día que mi cerebro va a dejar de percibir oxígeno, ese día que mi corazón va a dejar de latir, no sé cuántos milésimas de segundo yo voy a estar en ese momento. Yo lo único que le quiero decir: Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tener esa convicción de poder decir que pase lo que le pase a este cuerpo, mi alma es del Señor. Una esperanza viva. ¿Cuánta gente, por no creer en la resurrección de Cristo, se va a levantar y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí? Comerciantes del evangelio, comerciantes de religión, satánicos, engañadores, brujos. ¿Cuánta gente va a ser condenada? En cambio, dice Pedro que por su gran misericordia, no es por nosotros, no es por lo bueno, con conciencia, todos somos malos. Algunos más, latinos más, pero realmente es la misericordia de Dios. O sea, eso te va a ayudar a mantener los pies sobre la tierra. Porque algunos hemos cometido el pecado de caer en la zona de la vanidad. Y eso nos ha costado caro. Nos ha costado caro. Donde por creernos algo, Satanás se aprovechó. Pero bueno, entonces mira, en primer lugar, uno de los beneficios que el Señor nos da por creer en la resurrección es que Él te da una esperanza viva, no una esperanza muerta. En segundo lugar, mira el versículo 4, ¿qué dice? Para una, ¿qué? ¿Una qué? Una herencia. Una herencia. Y una herencia, hermanos, dice incorruptible. Ya lo vamos a desarrollar esto. Quiero que entiendas esto. En esta tierra todo o se deteriora o se pone viejo. Es todo. Todo. No hay nada que permanece igual. Lo que hoy tienes como nuevo, te lo voy a poner para que veas, para la comparación. ¿Qué es lo que sufre así un aceleramiento de depreciación? La señora cuando ya tiene 3 hijos. No, eso es aparte. Mira, el vehículo, ya me imagino las feministas, ¿va? Ay, ellos cómo se deforman con las panzas y todo. También es cierto, pero pongamos la comparación de los vehículos. Mientras esté en el dealer, 40,000, 50,000 dólares. Y tú lo sacas y ese vehículo ya, las 4 llantas fuera de ese dealer, de ese distribuidor, ya no vale lo mismo. Y comienza la depreciación y lo que a ti te costó 40,000 dólares hace 5 años, hoy solo te dan 10,000, 7,000 y hoy con todo esto que se va a poner malo te va a dar 3,000 antes. Si no lograste vender a tu marido antes del coronavirus, ya la regaste. ¿Sí? O sea, porque todo sufre depreciación. Las casas. Ay, hermano, ¿verdad? Oh, hermano, qué bonita su casa. Yo la veía bonita porque con pintura. Ya está viejita, pastor. Y cuando vemos la fecha que la construyeron, es cierto, tiene sus años. Porque todo se deteriora. La salud, nuestros cuerpos, es inevitable. Por eso yo siempre les quiero dejar este buen consejo, este tesoro de consejo a la vida de los jóvenes. La juventud no es para siempre. Si tú no aprovechas e inviertes bien tus fuerzas, tus capacidades, cuando digo capacidades, tienes un poco más de atención, de retentiva, que aquellos que ya pasamos de los 50. Porque nosotros vamos a clase y salimos peor. ¿Y eso qué significa? Que nuestra mente está cansada. En cambio, tú tienes la oportunidad. Yo conozco gente que se desvela estudiando. Bueno, yo lo viví cuando estudié teología. Me desvelaba, yo volvía como nuevo. Hubo un tiempo en mi vida ministerial que yo llegaba a las 6 de la mañana de mi casa de trabajar en la iglesia anterior, de construir, de ir a sacar arena a los ríos, de levantar columnas, de soldar techo y luego, después de eso, bañarme e ir a trabajar. Y yo como nuevo.
Hoy, hermanos, ya necesito siesta. Ya me tienen que despertar porque ahí no sigo dormido. Entonces, dice ahí, mira, que lo que Dios te va a dar allí en el cielo no se deteriora. No se deteriora. Comenzando con tu cuerpo. Vas a tener un cuerpo glorificado, libre de imperfecciones. Aquellos que hemos visto, hermanos en Cristo, pongamos el ejemplo del cáncer. Hermanos, esa es una enfermedad maldita. No se imagina cómo se le parte el alma a uno que tiene afecto por un ser querido, ver cómo se los consume. Y hay un momento donde sufren tanto que uno ya no pide sanidad. ¿Sabe qué? Honestamente le pedimos a Dios que ya no sufre y que se lo lleve. Fíjese hasta dónde llega, porque nos parte el alma y porque como nosotros no somos los que estamos en esos zapatos. Entonces, un dolor difícil, y dice el Señor que vamos a tener allá una herencia incorruptible. Este cuerpo es corruptible porque se deteriora, se envejece, se enferma. Hablemos de los hombres ahora. A algunos les nos está cayendo el cabello. A mí me ha empezado a crecer. ¿Y de dónde? A algunos les crece el estómago, a otros nos volvemos crujientes, o sea que cuando nos agachamos truenan las rodillas. ¿Sí? Ya usamos lentes. Yo uso lentes por malicia. ¿Y de dónde? ¿Ah? O sea que los ojos verdes, para que no me los vea, pues me entiende, ¿verdad? Para que se camuflajeen con el vidrio. Entonces, hermanos, tu herencia ahí en el cielo nunca va a dejar de ser. Va a permanecer eternamente igual. Entonces, otro segundo beneficio de creer en la resurrección es tu herencia. Es tu herencia. Y esto va para aquellos que tal vez no nacimos en cuna de oro, que no esperamos nada, que nuestra herencia es Dios. Y esto te lo digo como pastor en esos conflictos que Dios me los fue apaciguando con el tiempo. Porque hay decisiones, mira, dice el Señor que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Los verdaderos siervos, vea. Porque hay gente que cabal convierte la iglesia en negocio. Y entonces los miembros andan mal y solo el pastor está bien. Ese es un gran ladrón. Porque yo pienso que el pastor va a ser el reflejo de sus ovejas. Si el hermano no anda en pecado y Dios lo bendice y lo prospera, claro que va a ofrendar. Y bien, entonces, y la directiva le va a decir, el pastor merece que le aumentemos. Le voy a confesar un secreto aquí. 10 años y nunca me han aumentado el sueldo, hermano. Pero ¿sabe por qué? No porque la directiva quiere, usted diezma poquito. Pues sí, sigamos. Entonces, mire, hermano. Entonces, hablando de la herencia, entonces hay un momento que yo le dije a Dios, Señor, mira, tenía ese conflicto cuando lo dije, no sé si hoy en la mañana, cuando llegué a un momento tenía dos decisiones y tenía que elegir una. Tipo Matrix y las dos puertas que se le presentan, me siento, ¿verdad? Tenía las 12 materias que me faltaban de la universidad y tenía el iniciar de nuevo 5 años en el colegio de teología. Y empecé, y estaré tomando una decisión correcta. Y sabes que en el 2014, porque entramos, me acuerdo yo, con un primo mío que ahora es doctor, el mismo día a la universidad, los dos. Yo siempre me acuerdo con una en mi mochila y una pelota de básquetbol, porque era basquetbolista. Y me acuerdo que entramos, pero cuando llegué a esa decisión, ya siendo cristiano, dije, ¿estaré tomando la mejor decisión? Como todos, hermano. Hay un momento que todos decimos, ¿estaré tomando la decisión de quedarme con la señora? Toma tu cruz, hermano. Estaré tomando la decisión de quedarme en California, estaré tomando la decisión de quedarme en ese trabajo. Y empezamos, porque hay otra oferta. Y entonces, bueno, yo me decidí y lo tomé, sin saber, hermano. Porque usted ahora tal vez está escuchando un inútil predicador de 26 años de predicar. Pero antes,
no fue fácil. Entonces me acuerdo que iba de mi oficina a otro pasillo y me recuerdo yo. Y le dije, Señor, no hombre, si contigo estoy mejor. No se compara, no por las cosas que tengo, sino por el gozo que da servir a Cristo. Que hay gente que desearía tener la bendición, pero para tener esta bendición hay que tomar una decisión. Una decisión de hacer morir mis sueños, mis deseos y mis anhelos por servirle al Señor. Algo que muchos no están dispuestos a pagar. No están dispuestos a pagar un precio. Siempre eligen la mejor oferta y no eligen a Cristo. Bueno, no sé ni por qué estoy diciendo eso, pero hablando luego después entré en ese conflicto. Bueno, Señor, dije, hay gente que va a gozar de su retiro, yo no estoy dando nada. Y me dijo el Señor, yo soy tu herencia. Entonces, Dios me tranquilizó un poco mis inconformidades que tenía en ese momento. ¿Y qué he aprendido? A vivir un día a la vez. Y te voy a decir un secreto. Yo he visto que a veces los hermanos se mueren y le dejan la herencia al hijo o la hija y llega el otro gavilán y él la disfruta. Así que yo no le voy a dejar nada, mejor sigamos. Entonces es una herencia incorruptible. Número 3, otro beneficio, mis amados. Una vida eterna guardada en las manos de Dios. Mira, dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, qué bonito esto, hermanos, que también te voy a explicar. Esto es muy importante aclararlo. Una vida guardada en Dios no es que no te van a pasar cosas, sino que todo está bajo la voluntad permisiva de Dios. Y que todo lo que te suceda, enfermedades, pérdidas, derrotas, victorias, todo va a ser para bien. Y que tu vida no está en las manos de un hombre. Tu vida no va a estar en las manos del juez. Tu vida no está en las manos del doctor. Tu vida no está en las manos del policía. Tu vida no está en la cárcel. Tu vida está en las manos de Dios. Y todo lo que decida Él va a ser para bien. Aún el llevarte a tu presencia. Llevarte a su presencia. Todo. Porque estás en el hueco de la mano de Dios. Y dice todavía la Escritura, ¿verdad?, que el que está en el hueco de la mano de Dios, nadie se lo arrebata. Por eso yo he escuchado testimonios. Se sube un marero a una unidad de transporte colectivo, le ven la Biblia y dice, vos de los Toby, ¿va? ¿Sos cristiano? Sí, ya vamos a verle. Y le ponen el arma en la cabeza, un joven drogado, y le dispara la primera vez, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y le dice, sí, sos cristiano, le dice. Y le muestra que el arma estaba cargada y no le disparó y no le percutó ninguno. O sea, ¿qué significa? Que le está guardada la vida de este motorista en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Porque el hombre hace hasta donde Dios le permite. Pero tienes que estar convencido que es el resultado de que has creído en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesucristo. Número 4, mis amados, otro beneficio de creer en la resurrección. Dice el apóstol Pablo que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar ¿qué? Salvación. Salvación. Entonces, entiende, la salvación no depende de lo bueno que yo sea. La salvación no depende de mis obras. La salvación no es a la religión a la que yo pertenezco, a la que pertenecen mis padres, que porque mis papás son salvos, yo también. No, la salvación es personal y el único que la da es nuestro Señor Jesucristo a través de ese sacrificio y esa resurrección. Si tú lo crees, vas a alcanzar salvación. Y un día nos vamos a ver en el cielo. Un día nos vamos a ver en el cielo. A todas aquellas personas que yo evangelizo, les hablo de Cristo y reciben al Señor y nunca más lo vuelvo a ver. Les digo, tal vez esta es la última vez de manera física que nos vamos a ver en esta tierra. Pero como usted ha recibido a Cristo, nos vamos a ver una segunda vez. ¿Y a dónde, me dice? Ahí en el cielo. Porque allá nos vamos a reunir aquellos miles
y millones, que son pocos, de salvos hay en el cielo. Una salvación. Dichosos, hermano. Dichosos aquellos que vamos a alcanzar salvación. Y número 5, hermanos, dice ahí, mira otra bendición. Veamos la bendición de la resurrección para los que creen. Mira, en el versículo 6, el cual en vosotros, ¿qué dice? Os alegráis. Amén. Y nota esto el versículo, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, ¿que qué? Que tengáis que ser afligidos. ¿En qué? Dice diversas. Hay veces vienen las pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas familiares, pruebas con los hijos, pruebas con la suegra que casi nunca se dan. ¿De dónde? Pruebas, diversas pruebas. En ocasiones por un lado, por otro, ¿verdad? Pero hay algo, hermanos, en medio de la prueba. Hay algo que nadie te lo puede quitar. Duele, lloras, pero sigues teniendo gozo. Fíjate, sigues teniendo. ¿Qué es lo que te da gozo? No la prueba, no la victoria. Te da gozo nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, mira, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, el gozo no te lo da la victoria de la provisión, por ejemplo. El gozo no te lo da que tu marido regrese. Yo hubiera orado para que se quede de un solo y se pierda ese baboso. Entonces, el gozo no es, ay, es que el trabajo que tanto le había pedido, ay, estaba orando para que el examen saliera negativo. Si eso es bueno, yo no digo que no produce alegría, pero realmente, mis amados, más allá, el gozo del cristiano lo impulsan las promesas eternas de Dios. ¿Por qué? Porque hoy, lo que hoy tienes, mañana lo vas a perder. Tú un día, yo ya le he pedido a Dios que me sane de ciertas enfermedades y lo ha hecho, pero eso no me dice que ya no voy a sufrir otra enfermedad el día de mañana. Yo como ya estoy claro, a mí me gusta siempre estar claro en las etapas de mi vida. Va a haber un momento que yo no voy a tener esta agilidad, que por mi altura, pues oye, español, imagínense, va, mire qué cuerpito. Mi altura, quizás voy a depender de un bastón y ojalá que con este bastón pueda darle a los malos servidores, así ve. Y después quizás ya no me voy a poder sostener el equilibrio, quizás voy a usar una silla de ruedas. Pero lo que sea, mis amados, ¿por qué? Porque estoy claro que a mí no, el gozo no me lo da mi salud, el gozo no me lo da mi estabilidad, que tengo techo, me da satisfacción, pero el gozo son las promesas eternas que me ha hecho el Señor, porque de lo demás no es seguro. Entonces, y por último, hermanos, ¿qué provoca la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al que cree? Un amor genuino de fe. Fíjate que el Señor le hace la misma pregunta a Pedro 3 veces. ¿Me amas? ¿Me amas? Porque Pedro no estaba haciendo a lo que el Señor lo había llamado. Porque le dije, vea, que la resurrección del Señor fue un proceso para ser aceptada. Pedro en un momento no creyó y el sentido de culpa que él tenía es que lo había negado. Entonces, Pedro se le había olvidado que en el Señor hay misericordia. Algo que nunca pierdas de vista tú. Porque si yo estoy aquí y te digo que son 26 años de estar predicando, no creas que ha sido por santidad, ha sido por misericordia. Han habido momentos, hermano, que quizás yo, el más avergonzado de estar aquí, no es la congregación, quizás soy yo. Y que no me lo merezco. Y que muchas veces el Señor ha permitido una conversión, ha permitido que un hermano se acerque y me diga, pastor, Dios me habló. Y que son cosas que a uno no lo envanecen, le da un gozo porque sabía que yo no quería estar en este lugar. Entonces, la resurrección a mí me provoca un amor genuino en el Señor, no un amor interesado.
Por eso dice, mire, a quien amáis sin haberle visto. Ahí está usted y ahí estoy yo. Donde los echaron de las casas, los sacaron del país, andaban de arrimados, los andaban queriendo matar y seguían amando al Señor. Y te pregunto, ¿tú amas al Señor? Te lo voy a volver a preguntar, ¿amas al Señor? La tercera vez, ¿amas al Señor? Porque tú tienes que contestarte. Tú tienes que entender que estás fuera de la voluntad de Dios y que Dios te está llamando. ¿Me amas? Un amor genuino que no importa las circunstancias en que estamos. No importa lo que hemos perdido. Yo amo al Señor no por lo que me da o por lo que me quita. Yo amo al Señor por el sacrificio en la cruz y porque creo en su resurrección para ponerle fin a la muerte y para darme perdón de una vez y para siempre de mis pecados. El que tenga oídos para oír, que oiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias por este hermoso texto del apóstol Pedro, Señor, en la vida de esa iglesia esparcida, perseguida, por una fe, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte por aquellos que están enfrentando oposición, aquellos que están enfrentando una prueba, aquellos que tienen una soledad en su corazón, aquellos que están siendo desprestigiados, vituperados, menospreciados. Que Dios bendiga tu fe, que Dios te respalde, que Dios te dé la fuerza, la paciencia, pero sobre todo la victoria. Hemos visto 6 resultados cuando tú crees en la resurrección de Cristo, o bendiciones sería, que el apóstol Pedro les da a esa iglesia, a esos miembros que habían sido dispersos de su hogar. Y les dice, a pesar de lo que ustedes han sufrido, tienen una esperanza viva. A pesar de la persecución que ustedes tienen, pero por haber creído en la resurrección, en el cielo, tal vez perdieron una casa física, pero en el cielo tienen una que nadie se la va a poder quitar. Y esa casa que perdiste tarde o temprano se va a deteriorar, se va a caer, pero la que te espera en el cielo jamás. En tercer lugar, otro beneficio de creer en la resurrección es que tu vida está guardada en las manos de Dios. Y de ahí nadie te arrebata. Tú no estás en la justicia del hombre. Tú no dependes del hombre, tú dependes de Dios. Tu esperanza no está en un presidente. Tu esperanza no está en el dinero que puedan depositar en tu cuenta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, porque soy su hijo y estoy en el hueco de su mano. No dependo de la misericordia del hombre, dependo de la misericordia de Dios. No dependo de la gracia del hombre, dependo de la gracia de Dios. En cuarto lugar, la resurrección te da salvación. La resurrección te trae salvación. No puedes tener salvación si no crees que Él resucitó entre los muertos. En quinto lugar, la resurrección a mí me da gozo a pesar de las pruebas que estemos pasando. No somos hipócritas. Hemos aprendido a reír, a gozar en medio del dolor. Hemos aprendido a ir a evangelizar en medio de la tristeza. Hemos aprendido a ir a un hospital a hablar de Jesús. Hemos aprendido a llegar a una cárcel a hablar de Jesús. Hemos aprendido a estar en un funeral y hablar de Jesús. Hemos aprovechado todo medio. La partida de un hermano en Cristo lo hemos utilizado para hablar de la resurrección del Señor. Hemos utilizado un matrimonio, una boda para hablar de Jesús. Hemos celebrado 15 años, una tradición pagana, sí, pero nos hemos valido para hablar de Jesús y su resurrección, para que la gente alcance salvación, porque nadie sabe el día ni la hora cuándo va a partir de esta tierra.
Y otro último beneficio que encuentro de las palabras del apóstol Pedro es, hermanos, que la resurrección a mí me va a provocar un amor genuino para el Señor, desinteresado. Yo no sirvo para que me den un cargo en la iglesia, yo no sirvo para que me den aplausos o reconocimientos. Yo sirvo por amor. Yo sirvo porque ¿cómo le voy a pagar al Señor mi salvación? Como si solo Él me levantó del polvo, del lodo cenagoso. Solo Él pudo romper cadenas. Solo Él pudo sanar mi corazón. Corazón de odio, corazón de rencores. Un corazón traicionado, no sé por lo que usted tuvo que pasar. No sé por qué lodo cenagoso. Un adulterio, una fornicación, una traición. Y el Señor le dijo: no me importa, yo estoy para ti. Vamos a la resurrección, porque yo resucité para pasar la página de la ley y que viniera una nueva, la de la gracia. Quisiera hacer un llamado para aquel que está ahí pendiente, si está un amigo con nuestros miembros en la iglesia. No hablamos de un cambio de religión. Hablamos de que usted un día, como a mí, nos va a llegar el día de la hora para morir. Y si usted cree que la religión lo salva, se va a ir al infierno. Si usted cree que sus obras lo salvan, se va a ir al infierno. Porque la salvación no se obtiene, la da Jesucristo. Reciba a Jesús en su corazón. Perdóneme, no queremos hablar de religión, porque el camino para llegar a Dios se llama Jesús, según la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Reciba a Cristo. Voy a hacer una pequeña oración y ojalá que usted le entregue su vida al Señor. Repita después de mí esta oración. Señor Jesús, esta noche yo te abro mi corazón y te pido que vengas a mi vida. Creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz, pero que resucitaste. El tema que tratamos ahora, que resucitaste de entre los muertos. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, porque el día que yo muera voy a ir al cielo, porque hoy te doy mi vida y mi alma en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Espero que esa oración sea el pase de tu entrada al reino de los cielos. Y si un día quieres venir a nuestra iglesia cuando ya pase todo esto, danos tu testimonio, por favor. Recuerda que no estamos para condenarte, porque el Señor tampoco nos condena a nosotros. Esperamos que en Cristo tu vida sea restaurada, tu familia sea restaurada, tu salud sea restaurada, que en Cristo sea todo para ti. Que Dios te bendiga. Terminamos de orar. Señor,